es José Antonio Bello, soy asesor financiero, ya tengo 5 años trabajando en el rubro de asesoría financiera, ¿ok? Les voy a hablar un poco acerca, junto a Mariamela Jiménez, una excelente profesional del campo también de asesoría financiera, con una amplia experiencia también en lo que es inversiones y trading en diversos tipos de instrumentos. Les vamos a hablar sobre cuál es el escenario actual de la economía como tal, dónde estamos parados actualmente ante tantos eventos de incertidumbre que pasan en los diversos bloques económicos, tanto en Estados Unidos, que es un pilar muy fuerte de la economía, lo que es China, lo que es Europa, y por supuesto también vamos a hablar de la región Latinoamérica y sobre todo Perú, ¿no? Entonces, en general vamos a hablar sobre cuál es el escenario económico actual y en base a esa información sobre qué podremos hacer nosotros con el dinero ahorrado extra que tenemos o el dinero que de repente tenemos colocado en diversos instrumentos de inversión, llámese Bolsa de Valores de Lima, Bolsa de Nueva York, valores como acciones, ETFs, de repente muchos de los participantes tienen lo que es fondos mutuos de categoría 2 o 3 de mediano alto riesgo, ¿no? ¿Qué hacer con ese dinero? O aún no ha tomado la decisión de encaminar ese capital en algún tema de ahorro o inversión en general. Entonces, la idea es que con este seminario que tiene la duración de 1 hora puedan tener esa información súper clara y en base a eso puedan tomar decisiones eh, más dignadas ante los eventos que ya estamos viviendo y que puedan venir en un futuro, ¿no? Marmila, te cedo la palabra para que puedas presentar un poco Bueno, sobre ti y ya te despide pues al tema del seminario, ¿no? bueno, muchas gracias, José. Bueno, bienvenidos a todos. Esta noche, como ven ahí en la pantalla y como bien les dijo José recién, queremos plantear estrategias de inversión en tiempos de incertidumbre. Así que yo voy a empezar hablando de la situación que estamos viviendo a nivel general y cuáles son los factores que tenemos que tener en cuenta para entender el por qué estamos en medio de una incertidumbre. Bien. Yo aquí les he preparado unos puntos que vamos a tratar a lo largo de esta charla, que son los puntos en los cuales en realidad ya venimos trabajando en seminarios de semanas anteriores, así que simplemente esto es una síntesis de lo que hemos venido hablando para que tengan en cuenta a qué nos estamos enfrentando. Porque por más que nosotros vemos que las bolsas están al alza, eh, no se está viendo lo que está pasando realmente en los mercados. ¿Bien? Para eso yo les quiero mostrar entonces el gráfico. Acá tenemos el Standard Poor's para que lo vean, para que comprendan en dónde estamos parados. Acá vemos el Standard Poor's en 3.121, ¿sí? Con 90. Vamos a ver que la última vela está haciendo movimiento alcista. Y además todas estas que están acá son velas clímax de compra. Bien. Eh, si lo vemos en 1 hora, vemos la aceleración que está teniendo al alza. ¿Sí? También si vemos el Dow Jones, otro representante de Wall Street, también vemos que la caída que tuvo el día de hoy a primera hora se está recuperando. Bien. Y por último, si vemos el Nasdaq, que representa más que todo a las acciones tecnológicas, la recuperación está siendo un poco más lenta que la caída. Pero también tengamos en cuenta el contexto de las empresas tecnológicas que han sufrido bastante estos últimos días por los dichos de Trump con respecto a los tweets que publicó, ¿sí? Y que amenazó con tener ciertas restricciones a todas las redes sociales. Y justo las redes sociales son bastante protagonistas en lo que es las cotizaciones del Nasdaq. ¿Sí? Entonces, para resumir, tenemos Wall Street en máximos. Si nosotros vemos el Nasdaq en días, bien, vemos que ya casi ha llegado a niveles previos, digamos que los tocó en realidad, a los niveles previos a la caída del COVID, a los 9.730. ¿Sí? Pero más allá de esto, no podemos negar que esto tiene que caer, ¿sí? Porque es bastante irracional
esta subida que se mantenga. Y esto, por supuesto, lo venimos diciendo hace bastante. Y las bolsas siguen en su rumbo y parece que hacen caso omiso a la realidad. Vamos a hablar entonces de esta realidad que yo les estoy mencionando. Primero tenemos algo que ya viene de largo plazo, que es el tema del conflicto económico que hay entre Estados Unidos y China. Este conflicto económico viene desde hace mucho tiempo y los primeros pasos que se dio es el tema de los aranceles a las importaciones, en donde entre ambos se ponían cada vez aranceles más costosos. Entonces, el comercio entre ambos países se volvía cada vez más caro. Por ejemplo, si China quería exportar sus productos a Estados Unidos o Estados Unidos a China, tenían que pagar más, como ese peaje, ese costo para poder introducir sus productos, sus artículos, sus servicios, eran cada vez más costosos. Entonces, esto por supuesto era en detrimento de las ganancias de las empresas y de los costos que tenían que pagar. Y por supuesto favorecía de cierta forma la industria interna de cada uno de los países y lo hacían por supuesto para tener mayor competitividad entre ambos. Así que fue iniciando con esto este conflicto entre Estados Unidos y China, que por supuesto desde hace unos cuantos meses, podemos decir años, produjo también caídas. Produjo algunas caídas en Wall Street que nosotros hemos ido viendo, más que todo estas por acá, ha ido generando estas caídas, ¿bien? Y estos temas los venimos hablando en seminarios ya con bastante tiempo. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta dentro de lo que son las últimas noticias, y es que Wall Street está pensando en un proyecto para vetar el acceso de empresas chinas para que coticen en Wall Street. Y esto, por supuesto, generaría efectos bastante nocivos en las empresas porque no le permitirían cotizar en una de las plazas financieras más grandes del mundo, donde hay una cantidad de dinero increíble, y entonces las empresas chinas irían en desventaja porque no podrían recaudar el dinero de los inversionistas estadounidenses. Bien, entonces ese tema también ha sido bastante perjudicial. ¿Sí? Por otro lado, uno de los últimos temas que ha traído también bastante ruido y ha sido muy agresivo es el tema de que Trump acusa a la Organización Mundial de la Salud de encubrir a China y de que China es el responsable de la enfermedad y de que oculta información. ¿Sí? Y, me gustaría acotar algo acá, Emilia. Sí, o sea, los temas de la OMC con Trump han generado que ya rompan relaciones, básicamente porque Trump menciona una falta de transparencia, ¿no? Y obviamente también acusa directamente a China de manipular datos sobre este tema de la pandemia, del virus, y por ende, pues, rompió lazos en las últimas semanas con la OMC, ¿no? Luego también otro dato fundamental, datos macroeconómicos respecto al tema de Estados Unidos con China, prácticamente lo que viene a ser una guerra comercial muy fuerte, ¿no? El tema de Huawei como tal, es una noticia que ha sonado mucho en los medios en principios de año, fines del año pasado. De hecho, también durante varios periodos del año pasado, que nuevamente ha reactivado su veto a esa compañía, limitando su contenido en Occidente como tal. Pues, participar directamente de Estados Unidos es un trampolín pues a participar de muchas locaciones de LATAM como tal. Y ese tema también muy puntual e importante, me parece el tema de Hong Kong con Washington, estos roces que están habiendo, porque bueno, todos sabemos que Hong Kong tiene cierta autonomía respecto a China, ¿no? O sea, si bien Hong Kong pertenece a China, tiene cierta autonomía respecto a ciertos beneficios fiscales, ¿no? Que tiene también a cara de Estados Unidos. Y China quiere implementar cierta medida de seguridad nacional, ¿no? Que directamente pues interfiere en estos tratados. Entonces, también ahí hay un roce muy importante, ¿no? Respecto a temas fundamentales que están sonando ya hace unos meses, desde que comenzó todo este tema de la pandemia a nivel
masivo, ¿no? Desde marzo, para ser exactos. Es Exacto. una acotación que quería hacer, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Sí, y con respecto al conflicto de Huawei, tuvo varias betas. Eh, una de las últimas cosas es el bloqueo de suministros. Por ejemplo, eh, Huawei fabrica, por ejemplo, teléfonos, tablets, pero muchas partes de esos componentes son fabricados en Estados Unidos, como los microchips, por ejemplo. Entonces, al bloquearle los suministros, les complican la fabricación de esos teléfonos. Eso por un lado. Sumado a que también uno de los directores ejecutivos de Huawei fue encarcelado también en Canadá. Y eso generó también mucho conflicto. Eso fue el año pasado. Y también, como decías vos, el tema de las actualizaciones, no les permitían tener, por ejemplo, Google dentro de los teléfonos Huawei. Y, por supuesto, el tema de tener el acceso a Estados Unidos genera también una apertura a lo que es América Latina. Entonces, de cierta manera, Estados Unidos le está bloqueando un crecimiento a Huawei. Por supuesto, en defensa de las fábricas estadounidenses, como por ejemplo Apple. Pero tanto Apple como Huawei han quedado en el medio de este conflicto y ambas salen perjudicadas de diferentes formas. Y con respecto a lo que mencionaba de Hong Kong, eh, Hong Kong comenzó siendo o sea, dependiendo de Reino Unido, ¿sí? Una colonia británica. Y más allá de pertenecer territorialmente a China, ha tenido, como vos decías, una cierta independencia, sobre todo fiscal, y a la hora también de tomar sus decisiones, tener una administración propia. Pero debido a todas las amenazas que están teniendo China con este conflicto que está teniendo, y también con toda la parte social que está muy a flor de piel, y justamente eso es uno de los temas que vamos a tocar, los conflictos sociales, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial, porque este confinamiento por el COVID trae una consecuencia social. Entonces China ha generado una nueva ley donde le permite tener control para evitar, por ejemplo, ¿cómo podemos decir? Subversiones de las personas o alguna actitud que ponga en peligro la unidad nacional. Y entonces esto también le permite a China asentarse en territorios de Hong Kong, siendo que hay un tratado que tiene vigencia hasta el año 47 de que China debe darle esas libertades a Hong Kong. Y por supuesto, Trump y otros presidentes y otros miembros de, de diferentes países están totalmente en contra de que China tome estas medidas, ¿sí? A ver un momento. No quería ver los comentarios. ¿Se escucha bien? Porque acá me dicen que no logran escuchar. Se escucha perfecto, Emilia. Ah, bárbaro, perfecto. Bien, entonces China ha amenazado de que ¿cómo podemos decir? Si los demás se meten en este tema, va a haber represalias. ¿No? Y en realidad China ha tomado represalias de cada una de las cosas que se están diciendo. Como los decíamos, para recapitular, el tema de la OMS, que acusan de que China está dando información falsa, que no es completa, la información, lo acusan de ser el generador del COVID. Y por supuesto, sacando la financiación de parte de Estados Unidos de la OMS, el conflicto con Huawei, de los aranceles, el de Hong Kong. O sea, hay miles de puntos desde los cuales se están atacando y evidentemente hay un conflicto que podríamos decir que es como una especie de guerra fría. Son las nuevas guerras de esta era, digamos. No son conflictos armados, conflictos nucleares, sino que van por otro lado, desde la parte comercial, dado también a que estamos en un contexto de globalización, en donde atacar por lo comercial genera un efecto en cadena. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta, por lo cual estamos en una situación de una crisis y que es insostenible que Wall Street tenga este comportamiento, es el tema del coronavirus. Tenemos todos los países que han tenido confinamiento, de una u otra forma, más flexible o menos flexible, pero todos hemos tenido un confinamiento.
Y el hecho de que no haya una cura, de que no haya una vacuna, de que no haya algo definitivo para ponerle fin a esto, genera siempre la posibilidad de que haya nuevos rebrotes. ¿Mm? Es decir, que podemos tener más libertades, podemos ir teniendo apertura a nivel económico, a nivel social, de a poco, de forma progresiva, pero siempre vamos a tener esa amenaza de un posible rebrote, porque no se puede controlar el problema de raíz. ¿Mm? Y por supuesto, los cierres que ha traído esta pandemia a nivel social ha generado que muchas empresas cierren, ¿sí? A ver que le escribo a una persona que no escucha, que salga y vuelva a entrar. Bien. Entonces les decía que muchas empresas han cerrado sus puertas y por supuesto es muy difícil el hecho de cómo se mantiene el empleo, ¿sí? Por ejemplo, acá en Argentina está prohibido por decreto presidencial despedir empleados. Y se les exige a las empresas pagar los sueldos completos. Obviamente, algunas empresas pueden hacerlo, pero otras no, sobre todo las pymes, las pequeñas empresas, no tienen el respaldo económico para poder pagar sueldos cuando no están generando ingresos. ¿Sí? Entonces se les da línea de crédito sin interés a tasa cero para que se endeuden para pagar los salarios. ¿Sí? Pero bueno, Argentina tiene un régimen bastante socialista, podríamos decir, y bueno, esas son una de las reglas, pero no en todos los lugares pasa lo mismo. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos se ha generado un desempleo que ha crecido abismalmente en estos últimos meses. ¿Sí? A Estados Unidos estaba en pleno empleo y tiene ahora un nivel de desempleo cercano al 15%. ¿No? Sí, de hecho, para acotar una idea ahí, más o menos en febrero de este presente año 2020, la tasa de desempleo en Estados Unidos era de 3.5%. ¿Ok? Consideremos que una tasa promedio a 5% es básicamente un pleno empleo. ¿Ok? Es como que la gente que no quiere trabajar es la gente que tiene desempleo. Y actualmente en Estados Unidos estamos viendo una tasa que si bien está en 14.7, mañana es el primer viernes del mes. Y el primer viernes del mes hay un dato muy importante de tasa de desempleo. La previsión es que sea 19%. Esperemos que llegue pues a la previsión y no suba más de lo que se espera, ¿no? Y claro, te comento, Emilia, parte del plan de la ministra de Economía, María Antonieta, aquí en el país de reactivación económica, ha sido inyectar cierta liquidez a la plaza local, del mercado en general, con el tema de los retiros de las AFPs, por ejemplo, que más adelante de este mismo seminario vamos a hablarlo un poco, ¿no? Un retiro del 25%, de hecho, dos retiros, ¿no? Un retiro para la gente que no ha trabajado en los últimos 6 meses y actualmente un retiro ya masivo para todas las personas, en general, que fue parte de un decreto del Congreso de la República del Perú, ¿no? Que ya es efectivo, ya la gente está comenzando a retirar parte de ese capital, pero me gustaría hacer un paréntesis muy importante acá, y es el consejo que da New Capital como un tema de asesoría. New Capital es una empresa de asesoría financiera, es que uno de los presentes no lo conoce, y es que ese capital que ustedes van a retirar, la prioridad es que puedan cumplir con la cadena de pagos, es decir, con los pagos más puntuales que ustedes puedan tener a priori. Por ejemplo, el tema de la mensualidad de su arriendo, tema de algunos créditos que sean importantes de pagar, la tarjeta, para que puedan de repente seguir suministrándose algunos productos para casa, cosas por el estilo. O sea, cumplir con esos pagos. Y lo restante, si es que hay un restante, evaluarlo para algún tema de inversión o ahorro. ¿Ok? Pero te comento, Emilia, que parte del plan de reactivación económica acá del país ha sido esta inyección de capital en la gente, que pueda retirar el tema de sus AFPs, que no se podía, ¿no? Que es el fondo de pensiones acá en el Perú, y el tema de retiro de la CTS, ¿no? Que es un capital que uno va ahorrando directamente, que se hace por trabajo de las empresas. Hay un ahorro para que al momento que se liquide al empleado por parte del empleador tenga ese dinero extra que pueda vivir unos meses más hasta que encuentre un nuevo empleo, ¿no? Entonces, en general, ha habido esos retiros y es parte de la reactivación acá del país. Te quería comentar eso también como una acotación y bueno, para que puedas continuar. Bueno, muchas gracias.
En Argentina, ya que estamos hablando de las medidas, lo que se ha generado es una emisión monetaria abismal. Se está imprimiendo nuevos billetes todos los días y eso por supuesto genera en este caso, en este país, una inflación descontrolada, porque Argentina ya es un país inflacionario, vive de inflación, vive de crisis y esta emisión es bastante compleja, sumado a que tenemos un Estado muy grande y que se mantiene a muchísimas personas. Acá se da plan social a casi todo el mundo, se les paga por tener hijos, se les paga por no conseguir trabajo, que obviamente eso está bien, pero eh, muchas personas solicitan dinero y muchas personas son mantenidas por el Estado. ¿Sí? Entonces, estas medidas de flexibilización y emisión monetaria que se están tomando en todo el mundo va a generar que la moneda de dicho país pierda valor. ¿Sí? Y por supuesto, si las personas empiezan a consumir mucho con ese dinero que tienen, va a ir generando una inflación. ¿Sí? Y puede llegar a generarse en algunos países el fenómeno llamado estanflación, que es un estancamiento económico con inflación, que es bastante difícil de manejar, ¿sí? Porque es un fenómeno bastante puntual. Y acá veo que me están preguntando sobre el ítem que puse de Wall Street en máximos y una posible burbuja. Y les vuelvo a mostrar los gráficos acá que tenemos del Nasdaq, que lo habíamos visto en días, donde podemos ver con claridad que el Nasdaq evidentemente está en máximos. ¿Y por qué esto es una burbuja que se está inflando y que pronto tiene que estallar porque no hay otra forma? Es por el hecho de que las empresas están subiendo y se están revalorizando y están mostrando en bolsa un valor que en realidad no tienen. ¿Sí? Si la mayoría de las empresas ha tenido que cerrar y ha tenido que dejar de tener ingresos, ¿por qué las acciones suben? No hay un sustento. Algunas han tenido la suerte, digamos, de tener un modelo de negocio que funcione con la pandemia. Por ejemplo, Amazon, por ejemplo, Zoom. Hay muchas empresas que se dedican a ciertos servicios o con ciertos productos que se han visto muy beneficiadas por la pandemia, pero son las menos. La mayoría no. Entonces, esto en algún momento va a salir a la luz. Sobre todo, dentro de poco va a empezar la tanda de resultados empresariales que va a reflejar lo que ha pasado en este trimestre y ahí se va a ver la verdad. Entonces, es insostenible. ¿Cuándo se forma una burbuja? ¿Sí? Y esto ha pasado en todas las crisis anteriores. Cuando un activo sube y tiene un valor en la bolsa, digamos, pero en la realidad no lo tiene. No se coincide el valor de libros con el valor real. Entonces ese desequilibrio en algún momento explota y termina demostrando la realidad con la caída, sumado a que la caída genera pánico y ese pánico genera más venta masiva. Así que esta caída es inminente, simplemente hay que esperar. Acá me preguntan cuándo, no se sabe, nunca se sabe cuándo. Es imposible decir, bueno, mañana a las 3 de la tarde no se puede. ¿Qué es lo que hay que hacer? Seguir los gráficos y ver en qué momento la parte técnica nos puede dar una pista, pero el fundamento da todos los condimentos para que esto caiga. Simplemente hay que sentarse y esperar a que suceda. ¿Bien? Pero estar preparado. Me gustaría comentar algo en esa parte, que por supuesto es totalmente cierto lo que mencionas, que hay una, ¿cómo decirlo? Un tema técnico. El tema técnico para los presentes es básicamente una interpretación de las gráficas para en base a eso tomar decisiones de inversión, analizar un poquito cómo está el mercado, que actualmente ya la estamos viviendo y me gustaría plantearlo para ser más claro. El Standard Poor's es el índice que marca pues, las 500 empresas más importantes de Estados Unidos como tal. Cuando comenzó todo este tema de la pandemia, los bloqueos económicos en muchos países en general, tuvo una caída prácticamente del 20%, una caída de 19.6 para ser exactos, entre los meses de enero y marzo, ¿ok? Y
luego ya ha tenido una recuperación que en la misma gráfica que muestra Emilia, pues ahí se ve que ya cubrió, o sea, nuevamente está en sus máximos históricos. Ahora bien, en la crisis subprime, ¿ok? La crisis hipotecaria que fue en el 2009, pasó algo similar. O sea, estaba en máximos históricos, el Standard Poor's tuvo una caída muy fuerte con el tema de la noticia, ¿no? De esta posible burbuja, tuvo una recuperación nuevamente en máximos históricos y de ahí se desplomó. Cayó todo lo que tuvo que caer, hubo una quiebra de bancos, mucha gente se quedó sin empleo, y esa misma lectura técnica ha pasado en todas las crisis que han habido, o sea, es como un patrón que se repite, ¿no? Entonces, algo que también menciona Emilia como tema fundamental es que este trimestre que viene es un trimestre muy importante, porque hay muchas empresas, las más pesadas en Estados Unidos, que entregan resultados. Y precisamente esas empresas que entregan resultados son las empresas que se ven afectadas definitivamente por el tema del coronavirus. Por ejemplo, Nike en abril, Adidas en mayo y Apple en junio. Empresas muy pesadas que definitivamente están afectadas y que van a lastrar de una u otra manera cuando veamos los datos de los resultados en bolsa, cómo ha afectado a estas empresas y definitivamente en base a eso va a haber repercusiones en la economía, en la bolsa en general y, bueno, para una acotación a todos los partícipes, la gente que tiene, pues, indirectamente o no, un capital colocado en fondos de inversión que tienen exposición al riesgo, y mientras más exposición al riesgo, pues más participación en bolsa, tendrían que tener cuidado con ese tipo de temas, ¿no? Definitivamente no le podemos decir una fecha exacta a todos los partícipes, mira, esto va a ser mañana a las 3 de la tarde, no, eso no se puede hacer. Eso es renta variable. La renta variable no se puede predecir. Lo que sí se puede hacer es interpretar. La interpretación que los asesores, analistas de mercado, profesionales que vemos esto todo el tiempo, es la que les acabamos de brindar. Es muy posible que haya un desplome muy fuerte en la bolsa, por un patrón que se va repitiendo en la historia. Entonces quería, bueno, comentar eso, Emilia. Exacto, así que hay que estar atentos, con los ojos bien abiertos y tratar de no exponerse al riesgo y aprovechar de salirse lo antes posible, aprovechando este rally que tenemos bastante especulativo. Acá me preguntan por qué todavía no hay inflación en Estados Unidos. Y en realidad esto de la inflación va para todos los países que están emitiendo y que han tomado la emisión como una herramienta. Porque al haber confinamiento, por más que haya dinero en las manos de las personas, al no haber el consumo que había antes de la pandemia, es muy difícil que se genere la inflación. Para que haya inflación tiene que haber dinero en las manos de las personas, en los bolsillos, y tiene que haber consumo. Pero si el consumo está tan frenado, es muy difícil que se genere la inflación. Aparte, recordemos que Estados Unidos, al emitir el dólar y el dólar ser demandado por muchos países, tiene la característica o el beneficio de poder distribuir la inflación y cargarla en los otros países y él irse liberando. Y para ir tocando los otros temas que que tenemos acá en esta imagen, es el tema de los conflictos sociales, ¿sí? Y que me mencionaron también el tema de las elecciones de Estados Unidos. Sumado al conflicto social que genera estar en confinamiento, y ver que y no en todos los casos, pero ver los empresarios pequeños, medianos y grandes, cómo se caen sus negocios de toda su vida, por supuesto que la gente se va a sentir con un malestar. Acá en Argentina se ven manifestaciones, empresarios pequeños sobre todo, que están pidiendo por favor poder volver a trabajar, y mucho más si se les exige pagar sueldos cuando no, o salarios, cuando no hay ingresos. O sea, eso genera un descontento económico, social, tremendo. Y esto no pasa solamente acá, pasa en todos los lugares. Ver que tu plan de vida se cae. Y por supuesto, es una pandemia, ¿sí? No queda otra que aceptarlo, pero es muy feo. Y sumado a esto, en Estados Unidos hubo un incidente donde se ha tratado como un evento racial que ha generado mucho descontento, donde las personas se han ido a manifestar incluso al frente de la Casa Blanca. Trump ha tenido que resguardarse en el búnker de este lugar con su familia, y también ha amenazado con que las tropas
de las Fuerzas Armadas van a salir a las calles, a recorrer las calles y tomar a todas las personas que estén en manifestación como si fuese un terrorismo interno. Y esto, por supuesto, amenaza con que haya una ley marcial en Estados Unidos. ¿Y esto qué significa? Que las personas, entre la pandemia, que no pueden salir a la calle, y esta ley marcial, van a tener que estar totalmente recluidos. Y esto va a generar más parate económico todavía. O sea que es una cadena, es un círculo en el que entre el conflicto con China, el tema del COVID, el cierre de las empresas, el desempleo, un posible estallido de una burbuja, una flexibilización monetaria que va generando inflación y encima le metemos conflicto social, es un globo que se está inflando, 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 inflando y que cuando todo estalle, por supuesto que se va a generar un problema bastante, bastante interesante de ver. O sea, no hay motivo, no hay sustento, no hay fundamento, ¿sí?, para que las bolsas estén al máximo. El único fundamento es que es evidentemente una burbuja. Así que bueno, estos son todos los temas que queríamos tocar para que ustedes vayan tomando conciencia y conocimiento, por supuesto, del escenario en el que estamos parados. Lo venimos diciendo hace mucho, tanto en estos seminarios como en mis redes sociales también los vengo publicando. De paso, antes de cederle la palabra a José para que exponga la parte que él tiene preparada, les quería decir brevemente que acá están mis redes para que me sigan. Este es mi canal de Instagram, Emilia-Trader, ¿sí?, para que me sigan por acá. Y acá está mi Facebook, bueno, que se ve que no se carga por el momento, se llama Emilia Trading, ¿sí? Acá está. Acá subo muchas noticias a diario de lo más importante y acá en mi Instagram voy subiendo algunas fotos de algunas entradas, de análisis, de algunas oportunidades que voy viendo. Así que bueno, los invito a que me sigan en mis redes, así están atentos a las últimas publicaciones que voy siguiendo. Y acá tienen el link de mi página donde están mis servicios como cursos, señales o trading en vivo para que lo puedan ver. Así que bueno, esta es la exposición de lo que yo les quería mencionar. Ahora les doy la palabra a José para que continúe con lo de él. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Emilia. Excelente información muy importante que todos en general tenemos que considerar para nuestras decisiones, ¿no? Al momento de migrar fondos de inversión, al momento de recolocar ahorros, que aún no se han tomado decisiones de dónde es que uno debería invertir, ahorrar, ¿no? Ponerlo debajo del colchón. Bueno, definitivamente esa no es una opción, pero en base a toda esta información, ustedes mismos pueden cotejar y analizar qué es lo mejor para cada uno de ustedes, ¿no? En base a su perfil, en base a su necesidad, en base a su horizonte de inversión, o sea, sobre qué quieren en base a ese capital que ustedes van a invertir o ahorrar en X tiempo que ustedes mismos vayan a predeterminar, ¿no? Ahora, les voy a hablar un poco respecto a qué es New Capital Securities. ¿Okay? New Capital Securities es la empresa que hace posible estos eventos que paulatinamente vamos realizando en nuestras redes sociales, totalmente gratuitos para todos, ¿ok? Para que la gente se informe, aprenda, esté muy al tanto de qué es lo que pasa en la coyuntura mundial y sobre todo local, ¿no? Entonces, New Capital Securities es una empresa de asesoría financiera, una empresa que fue creada en el año 2015, actualmente ya con 5 años de trabajo. Estamos muy bien posicionados como una empresa de asesoría financiera. Trabajamos con un grupo élite de expertos en temas de mercado financiero en general y, bueno, en general nuestro trabajo, para hacerlo en síntesis, es ayudar a cada persona, natural o jurídico, con empresa o sin empresa, a colocar aquellos ahorros, aquellos fondos en aquel producto financiero o armar un portafolio de inversión para esa persona o para esa empresa que vaya acorde a sus expectativas, a su necesidad, a su perfil de inversor. ¿Ok? Entonces, en general, eso es New Capital Securities. New Capital Group, que es la diapositiva que ustedes ven ahí mismo, es referente a un grupo económico de varias empresas que actualmente tenemos dentro de nuestro grupo, ¿no? New Capital Securities, que es la empresa que yo le comentaba, es la primera empresa que fue creada, es la empresa
de asesoría financiera y de la cual voy a ahondar un poco más a continuación. Pasa a la siguiente, por favor. Bien, dentro de nuestro servicio, la gestión y la propuesta de valor, vamos a encontrar lo siguiente. Respecto a servicio, tenemos una conexión a las mejores plazas bursátiles, ¿ok? Sea de repente que la persona quiera tener sus fondos en temas de renta fija, pues tenemos los mejores productos financieros para que en el periodo de tiempo que esta persona quiera realizar su inversión o su colocación, pueda generar el mayor rendimiento competitivo de ese capital. En el caso la persona quiere invertir pues en bolsa de valores o en cualquier otro producto financiero, un ETF, una criptomoneda, lo que fuere, nosotros podemos generar esa conexión, ¿ok? Con esa plaza, con ese activo financiero, ayudarlo en todo el proceso hasta que el capital esté colocado en el activo y pueda simplemente el cliente hacer un seguimiento de ese instrumento, ¿ok? Trabajamos con las mejores conexiones. Nosotros somos una empresa de asesoría financiera. Por ende, no lo colocamos directamente con nosotros. Derivamos en aquellos productos financieros que pueden darle la tranquilidad y confianza directamente al usuario. ¿Ok? En temas de asesoría en finanzas personales y corporativas, pues cabe resaltar que lo que le mencionaba, que trabajamos con un grupo élite de expertos, es decir, tenemos todas las herramientas, tanto conocimientos como sistemas de inversión, plataformas, Reuters, Bloomberg, como para analizar directamente el mercado y en base a esa información dar una propuesta de valor al usuario, al cliente, que pueda definitivamente ayudar con lo que tiene pensado, sea un ahorro, sea una inversión a futuro. El tema de reestructuración de deuda corporativa también es parte de servicios de la compañía. Respecto a la gestión, la firma tiene como objetivo rentabilizar el patrimonio de nuestros clientes a través de una asesoría de primer nivel. Era básicamente lo que les comentaba. La propuesta de valor es la estructuración patrimonial, soluciones financieras bursátiles y asesoría constante y personalizada. La siguiente, por favor. Bien, respecto a la conexión de las mejores plazas bursátiles, lo que les comentaba, por ejemplo, nosotros trabajamos con un acceso directo a más de 20 plazas bursátiles, las mejores plataformas de inversión por parte de nuestros socios estratégicos. Tenemos una comisión de transacción altamente competitiva y a esto adicionando el servicio de asesoría y todo activo producto financiero que pues, se puede adquirir por medio nuestro, tiene por supuesto el tema de seguridad y respaldo patrimonial. Lo siguiente a mencionar en la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, es el tema de la seguridad y respaldo. Por ejemplo, bueno, dentro de las imágenes presentes está la SEC, que es la Security Exchange Commission. Una persona que quiera trabajar directamente valores en Nueva York lo podría hacer por medio de una empresa socia nuestra. Bueno, en este caso es Interactive Broker, y nosotros ayudamos en absolutamente todo el proceso, y esta empresa está supervisada por la SEC, ¿no? La Security Exchange Commission, que vendría a ser acá como la Superintendencia de Mercado de Valores, ¿no? Pasamos al siguiente, por favor. Bien, esto es el mapa del grupo en general. ¿Qué empresas están constituidas actualmente como New Capital Group? Nuevamente, mencionarles, New Capital Securities es la empresa que comenzó en el 2015, la pionera, la que comenzó toda esta historia, y que actualmente pues es una empresa pionera en el tema de asesoría financiera, que no solamente brinda el tema de asesoría como tal, sino también manejamos un amplio catálogo de material educativo. Hay mucha gente que solamente quiere educarse, que quiere saber cómo invertir en la bolsa, cómo categorizar un bono, cómo invertir en base a una lectura técnica y aprender sobre temas de análisis técnico, o inclusive masterizarse con un tema de un CFA. Nosotros manejamos con ese catálogo de material educativo por medio de un aula virtual o también por medios de cursos online actualmente, ¿no? No se puede considerar un curso presencial, pero antiguamente, bueno, de hecho, el año pasado lo manejábamos de esa manera, ¿no? Con clases directamente en nuestras oficinas que están en Miraflores, aquí en Lima, ¿no? Pero sí, manejamos esos rubros, por así decirlo, el tema educativo y el tema de la asesoría financiera como tal. Bien, dentro de nuestro amplio espectro de empresas que manejamos, Ande House, que ve el tema mobiliario, Celecon Ingenieros, que ve soluciones integrales como activos electrónicos, por así decirlo, ecrán, proyectores, más para institucionales, ¿no? Empresas, colegios.
Luego tenemos Andes Office, que es la implementación de oficinas, ¿no? Tenemos Chapa Cash, es una empresa súper sólida, fuerte actualmente, que brinda el tema de préstamos para pymes. ¿Okay? Es una fintech que está bajo esa modalidad, que básicamente da este tipo de solución financiera de un préstamo para una pequeña mediana empresa, pero por medio de la página web, para ahorrar todo este tema burocrático de tener que ir a un banco, de estar dando una que otra solicitud, se puede hacer por medio de esta modalidad que es una fintech, ¿no? Es una empresa que constituimos en el año 2018 y que también tiene su propia oficina en Miraflores, en La Mar, para ser exactos. Y bueno, la última empresa dentro de nuestro grupo es una empresa que está dirigida para el sector entretenimiento, que es Experiencias, la cual pues ya dentro de muy poco estará viendo luces. Es una empresa que está en proyecto ya muy pronto a salir con fuerza al mercado, ¿no? Pero en general, ese es el grupo que constituye. A lo que quiero llegar con esto es que hay espaldas financieras muy sólidas respecto a nosotros como empresa, ¿no? Como institución de asesoría. Voy a pedir, por favor, que pasemos a la diapositiva número 14, que es la que va a ahondar un poquito sobre los temas de qué es un fondo de inversión y cómo distribuir correctamente lo que es el capital, ¿no? Que es básicamente un tema muy importante a tratar. Baja un poco más, por favor. Hasta la diapositiva número 14. Perfecto, ya estamos ahí. Bien, ¿qué es un fondo de inversión? ¿Ok? Es un tipo de inversión colectiva que capta fondos de ahorristas con el fin de invertirlos en diferentes instrumentos financieros. Es un tipo de inversión diversificada porque básicamente es una canasta de activos. Uno puede decidir si es que quiere colocar el 90% del capital, del patrimonio, en un instrumento de renta fija que tenga total protección del capital, ¿ok? Y el 10% excedente para generar un poco más de dividendos o ganancias es ponerlo pues a bolsa de valores, por ejemplo, ¿no? O de repente a comprar criptomonedas. Estos dos ejemplos son instrumentos de renta variable, ¿no? Luego está la responsabilidad, se delega a la sociedad que administra el fondo. El perfil de riesgo determina la exposición del fondo a renta variable, más arriesgado, o renta fija, más conservador. Sí, bueno, eso lo podemos ver tranquilamente en el día a día al momento que uno decide eh, colocar en un fondo mutuo o al momento que uno direcciona el tema de la FP, si es que quiere más riesgo o no, si es que de repente no tengo mucha aversión al riesgo, lo coloco en un fondo de mediano riesgo. Y si yo quiero asegurar pues la mayor porcentaje de mi patrimonio, lo coloco en algún producto que no tenga ningún tipo de riesgo o por ende pues en un producto 100% fijo o un instrumento de deuda como puede ser un bono, un papel comercial, un depósito a plazo, son productos que en general todos conocemos, ¿no? Bueno, José, luego está el acceso, sí, acá sí, te quiero leer una pregunta de Andrés que dice si es mejor colocar el dinero en la AFP con nosotros que con las AFP con altas comisiones. Si le podrías responder perdón, a Andrés. ¿me escucha? ¿Aló? Sí, sí te escuchamos. Sí, ya, perfecto. Bueno, partamos de la premisa de que el actual sistema de fondo de pensiones es un sistema fallido, ¿ok? Esa es la realidad. Es un sistema que actualmente no te asegura una pensión. Así de grave es. Un sistema que a la larga, cuando uno ya sea mayor y quiera vivir de esos fondos, no tiene pues, no tiene la seguridad de que en verdad vayas a poder vivir de eso, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, lo que se podría concluir es que si hay esta salida, esta posibilidad de tener un capital en retiro, pues sí, es muy certero hacer un retiro de ese capital, siempre y cuando se apunte que ese dinero sea para la jubilación, ¿no? O sea, para la pensión que uno pueda tener como una persona mayor, ¿ok? Una persona adulta mayor. Entonces, bajo esa lógica, la exposición al riesgo de ese capital no sería lo correcto ahora, considerando todo lo que ha mencionado Emilia al comienzo de ese seminario, que es que vemos, estamos ante una burbuja económica mundial, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si yo lo coloco en un fondo categoría 2 o 3? Un fondo que tiene mediana exposición o muy alta exposición al riesgo. Pues ese dinero que lo tengo colocado en un fondo mutuo de alto riesgo o colocado en algún producto de inversión que tenga riesgo de por medio, pues va a afectar definitivamente ese capital que yo lo tengo considerado
para mi jubilación en un futuro, partiendo Exacto. de la misma premisa, partiendo de la misma premisa que uno retire su 25% de su AFP, ¿ok? Aparte, como O no dice, lo decides sí, disculpa, adelante. como dice el dicho, a mayor comisión, mayor riesgo. Y justamente en este contexto lo que queremos evitar es la exposición al riesgo. Exacto. Y como comentaba también al principio de esta parte, que es mi exposición, es que si no tienes claro este tema, si no, porque obviamente uno pues es profesional de de diversas materias, ¿no? Puede haber acá profesionales de medicina, de temas técnicos, pero de repente es muy ajeno a este tema de mercados, pero sin embargo le compete, porque tienes ese dinero, tienes ese ahorro, ¿no? En ese caso, vale la pena definitivamente considerar una asesoría financiera. Nosotros somos asesores financieros. Entonces, si no tienes claro ese punto, pues puedes contactarnos por los medios que al finalizar ese seminario vamos a dejar para poder ayudarte precisamente en ese punto, ¿no? Bien, entonces hago punto a esa consulta y prosigo con el tema del seminario. Básicamente lo que detalla en esa diapositiva es el tema de cómo está distribuido un fondo de inversión, ¿no? Cómo usualmente uno tiene distribuido lo que es un capital en diversos tipos de instrumentos. Pasamos a la siguiente, por favor. Esto es la dinámica de un fondo de inversión. Hay un partícipe, que es un conjunto de inversionistas que aportan al fondo y a cambio reciben cuotas de la participación. Luego está el fondo de inversión como tal, que invierte el patrimonio de los partícipes de forma diversificada, obviamente dependiendo de cuál ha sido el perfil de riesgo identificado, si es bajo, mediano o alto riesgo. Y luego está la gestora, que es la sociedad anónima que administra los aportes de los inversionistas partícipes en el fondo de inversión, que lo normal es pagar un porcentaje a ese gestor o esa gestora que se encarga de mover el patrimonio, ¿no? Puede ser de repente porcentajes entre el 3, el 8% que se cobra mensualmente por mover ese capital, ¿no? Es un trabajo que definitivamente se cobra, pero las proyecciones respecto a los fondos de inversión es una proyección neta al momento que uno coloca un capital en un fondo de inversión, ¿ok? Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, ahora lo que está viendo a continuación es un fondo de inversión, al igual que hay fondos mutuos, hay fondos de pensiones, pues también existen fondos privados de inversión. Nosotros, New Capital Securities, como tal, manejamos un fondo privado de inversión. Somos gestores en ese sentido. El fondo que actualmente nosotros manejamos como una opción de inversión es un fondo conservador. Es un fondo que tiene un 90% del capital colocado en instrumentos de renta fija, instrumentos de deuda, como vienen a ser papeles comerciales, tema de inversiones en bancos o inversiones alternativas. Luego tenemos un 10%, una cantidad muy pequeña de capital colocado en acciones de la Bolsa de Valores de Lima o de Nueva York. Actualmente, pues en base a todo lo que le hemos planteado, no tenemos una colocación activa bolsa. Estamos esperando cuál es el momento correcto para hacer una compra. Pero manejamos otros productos dentro de esa pequeña cartera, ¿no? Que es el 10%. Por ejemplo, lo que son fondos de inversión extranjero, tema de factoring, compra y venta de moneda extranjera o inversiones alternativas. En compra y venta de moneda extranjera, para hacer un breve ejemplo, es aprovechar un poco el tema de tipo de cambio, ¿no? Pero de manera bancarizada, o sea, todo bancarizado. Porque todos los activos que están dentro de este fondo son productos supervisados. Entonces, en ese caso, pues conseguiremos, ¿no? Un tipo de cambio llegando por todo este tema de la crisis, cuando ya comenzó a suscitar en el país con mayor fuerza, llegando prácticamente 3.52, 3.52, 3.53. Actualmente está 3.40, pero cuando llegó a ese pico, bajo una lectura técnica, nosotros liquidamos una cantidad importante de dólares y eso genera pues rendimientos para el fondo, ¿ok? Entonces vamos moviéndonos con el tema coyuntural, vamos detectando cuáles son las mejores posibilidades y en base a eso hacemos nuestros movimientos, ¿ok? Eso es una de las ventajas que tiene trabajar con un fondo privado a comparación de un fondo mutuo, un fondo público. Un fondo público mutuo no tiene tanto dinamismo, no puede tener tanta autonomía de decisiones de corto plazo. El fondo privado sí lo tiene. Y al igual que nuestro fondo privado, hay muchas opciones de fondo privado, pero básicamente esa es la que nosotros podemos brindar, hablando de porcentajes para que tengan una idea. En el año de gestión de, bueno, cuando nació este fondo, que fue en el año 2018 al año 2019,
en dólares, podemos sacar un porcentaje que llegó a 9.3% de rendimiento del fondo, porcentaje muy competitivo, precisamente por el dinamismo que tiene este fondo y los manejos rápidos de corto plazo. Actualmente sigue teniendo el fondo un resultado positivo y para mayor detalle, los partícipes de esta reunión, pues al final vamos a dejar el contacto directo y cualquier consulta estaremos ayudándolos a la mayor rapidez posible, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Bien. Luego tenemos lo que es una asociación de fondos de pensiones, ¿no? Bueno, básicamente lo que menciona un poco de las AFPs, son instituciones financieras privadas que tienen como único fin la administración de los fondos de pensiones bajo la modalidad de cuentas personales. Otorgan pensiones de jubilación, pensiones por invalidez, pensión de sobrevivencia, gastos de sepelio. Por lo general, esos son los servicios que cubren. Pasamos al siguiente, por favor. Bien, esos son los tipos de fondo que actualmente conocemos. El fondo 1, que es preservación de capital, obligatorio para afiliados mayores de 60 años. Luego tenemos el fondo 2, que es un fondo mixto, el cual tiene pues portafolio constituido por renta fija, renta variable. Y por último tenemos el fondo 3, que es de apreciación de capital, el cual genera altas rentabilidades porque tiene mayor exposición al riesgo, ¿ok? Pero actualmente por la coyuntura que vivimos, les comento que los fondos de inversión en bancos, en AFPs en general, los fondos de categoría 1 o 2 están teniendo mejores rendimientos que el fondo 3, ¿ok? Que parezca, no parezca real, esos son datos que se están manejando tanto ahora como el año pasado. Lo que tienen mayor exposición al riesgo actualmente están generando menos rendimientos. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, estas son las rentabilidades de las AFP, ¿ok? Ahí lo tenemos por diferentes grupos, Hábitat, Integra, Prima, Profuturo y, bueno, el sistema en general. Pero en lo que viene a ser, los fondos están desde el fondo 0 hasta el fondo 3. Del fondo 0 en Hábitat, bueno, está el porcentaje que es 4.54, en Integra 4.19, en Prima 4.20 y Profuturo 4.37. Luego pasamos, me voy a la otra parte de la demostración, que es el fondo de pensiones 3, que es el fondo que tiene más exposición al riesgo, que tiene más acciones, que tiene pues, más productos de renta variable. En el caso de Hábitat, es 2.66% la rentabilidad nominal actualizada al mes de abril de 2020. En Integra, 0.96. En Prima está en negativo, está en menos 0.08, y el fondo tipo 0 de Prima es 4.20% de rentabilidad. Por futuro, 4.37, y el fondo 3, que tiene más exposición al riesgo, tiene 1.68. Fuente de la Superintendencia de Banca y Seguro, la SBS. Vamos a la siguiente, por favor. Esta es una diapositiva muy interesante que marca un poco cuál ha sido el avance de enero a marzo, que lo van a detectar con un color celeste, y en color amarillo la repercusión que ha tenido en abril y mayo. ¿Okay? Lo van a poder ver en la leyenda que está en la parte izquierda de la PPT. Entonces, acá está la diferencia entre la renta fija y la renta variable en el primer trimestre del año. En lo que viene a ser la renta fija, por ejemplo, los bonos soberanos de Estados Unidos, entre los meses de abril y mayo, ha tenido una recuperación de 8.2%, mientras en enero y marzo se mantuvo flat. En lo respecto a los créditos de mayor riesgo en Estados Unidos, entre los meses de enero y marzo, tuvo una caída de menos 13.4%, mientras en abril y mayo tuvo una recuperación de 4.5%. Lo que viene a ser las deudas emergentes de moneda local, entre los meses de enero y marzo, tuvo una caída de menos 15.2% y luego ha tenido una recuperación de abril a mayo de 5.1%. Lo que viene a ser la deuda emergente de moneda dura, entre los meses de enero y marzo, una caída de menos 13.7, en abril y mayo una recuperación de 6.5, ¿no? Entonces, eso es respecto a los temas de renta fija. Y en renta variable, obviamente hablando de bolsa de valores, está en Estados Unidos, está en menos 19.6% entre los meses de enero y marzo, y actualmente ya recuperó, está nuevamente en máximos históricos, pero entre los meses de abril y mayo se estaba recuperando en 14.6%. ¿Okay? En Europa, menos 27.1%, en abril y mayo 4.6%, tuvo esa pequeña recuperación. Japón, menos 16.6%, recuperación de 4.5%. China, menos 10.7%, y una recuperación del 9.5% en mayo. En LATAM como bloque,
ha tenido una caída muy fuerte, sobre todo considerando la bolsa de Brasil, que ha tenido una muy, muy fuerte caída. Como región, entre 2 meses de enero y marzo, está en menos 46.2%. En abril y mayo ha tenido una ligera recuperación de 4.5%. Y bueno, lo que respecta a nuestro país, Perú, ha tenido una caída el selectivo en menos 29.5% y actualmente vemos una reactivación, bueno, por parte del plan de reactivación económica, ya vemos una ligera recuperación entre los meses de abril y mayo del 8.4%. ¿Okay? Esos son gráficas muy importantes a considerar para que vean cuál ha sido el avance de la economía en este primer trimestre, tanto en temas variables como fijos, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. A ver, un momento. ¿Aló? Sí, ahí Sí, está. dale. No se movía, ahora sí. Ok, bien. Sobre esto voy a mencionar cuál ha sido las caídas respecto de las AFPs y cuál ha sido su recuperación anualizada. ¿Ok? Bueno, el punto más bajo de la crisis fue cercano al 23 de marzo. Desde ese momento hasta ahora se ha visto una recuperación para todo el sistema que ha sido de casi 8% en el fondo 1, 8.8% para el fondo 2 y 4.2% para el fondo 3. Es el corto plazo el que nos permite observar esta leve pero importante recuperación de los fondos. Sin embargo, la rentabilidad del sistema privado de pensiones suele medirse en un plazo más largo. La Superintendencia de Banca de Seguro, okay, la SBS, reporta que la rentabilidad nominal actualizada a abril de 2020 es 4.64% para el fondo 1, 4.29% para el fondo 2 y para el fondo 3, 0.98%. Es menor de los que tienen menos exposiciones al riesgo, como el 1, como el 2. Esta es bastante menor frente a la observada en enero, cuando estaba por encima del 7% para el fondo 1, mientras que para el fondo 3 era de 6.3%. ¿Okay? Esos son datos muy importantes a considerar sobre cuál ha sido la situación de las AFPs desde enero hasta la presente fecha. Ahora bien, dentro de otras alternativas de inversión, pasa la siguiente diapositiva, por favor. Ok, sobre esta PPT de aquí es el tema de instrumentos de deuda que les comentaba, ¿no? Muchos de acá deben estar muy bien enterados de lo que es un depósito a plazo. Un depósito a plazo, dejas un dinero colocado en una institución financiera, llámese un banco, una caja, una cooperativa, ¿ok? Y dentro de un plazo de tiempo, tú recoges tu capital con un interés. Pero parte de estos depósitos a plazos cotejan una gama de productos financieros de que son instrumentos de deuda, llámese papeles comerciales, llámese bonos, y así hay una etc. de ejemplos. Ahora, el banco te da un interés, por lo general, que promedia en soles, hablando de TREA, o de tasa efectiva anual, que puede promediar entre el 4 y el 5% en soles. Obviamente va a depender de la cantidad de capital que uno quiere colocar y del plazo de tiempo que uno quiere también manejar esa inversión. Nosotros actualmente manejamos un catálogo de activos de renta fija, o sea, instrumentos de deuda, que manejan esos porcentajes que ven en pantalla, tanto en dólares como en soles, y son muy competitivos, tienen total garantía que cubren el 100% del capital colocado y dan esos retornos de inversión que son, como les comentaba, muy competitivos, haciendo un benchmark o un comparativo versus los depósitos a plazos o los fondos mutuos inclusive que hay actualmente en la plaza local. Entonces, igual que les comenté respecto al fondo de inversión que nosotros manejamos, esta es otra opción de capitalizar su propio patrimonio. Ustedes mismos pueden sacar el cálculo de cuánto es que podrían tener en un porcentaje en cierto periodo de tiempo, llámese 6 meses, 12 meses, 24, 36 meses, y ahí están los presupuestos. ¿Okay? Entonces, en base a esto, también podríamos conversar si es que requieren ustedes una asesoría personalizada para su patrimonio. ¿Ok? Entonces, eso es una información muy, muy importante. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, bueno, acá menciona un poco sobre una de las empresas que están dentro de nuestro grupo. Esta empresa es Chapacash, una empresa que le comentaba que está listada en la SBS, la pueden buscar con el RUC que aparece en pantalla. ¿Y por qué muestra eso? Porque parte de un instrumento de deuda que nosotros manejamos es un papel comercial de esta empresa. Es una empresa que está listada en la SBS. ¿Ok? Pasamos a la siguiente y última diapositiva, ya que estamos un poco con la hora. Bueno, ya para cerrar las conclusiones de por qué somos una excelente elección para el tema de asesoría.
como les mencionábamos al comienzo de la exposición, pues manejamos un grupo bastante importante de personas muy bien capacitadas, informadas y profesionales del campo en temas de inversión. Definitivamente podemos ayudarlo de manera personalizada a generar que ese capital que ustedes tienen actualmente colocado y comprometido bajo la exposición de riesgo pueda no verse tan afectado ante lo que estamos viviendo hoy día y pueda generar los rendimientos que ustedes están esperando de ese capital. Entonces, definitivamente lo podemos ayudar con eso. Nuestros medios de contacto puede ser por medio de nuestra página web, es New Capital Securities, ¿ok? Pueden buscar ahí. De hecho, hemos subido un blog hace poco, un blog muy interesante que habla sobre qué oportunidades nosotros podríamos tener ante esta crisis. Repito, la página web es newcapitalsecurities.com. De repente, Emilia, lo puedes dejar ahí en el chat para que la gente pueda hacer clic por ahí. Sí. Y también nos pueden buscar por medio de nuestra página en Facebook, donde precisamente muchas de las personas que están aquí presentes vienen de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, las redes que más manejamos, donde ahí también pueden buscar, están muy al tanto de las noticias que hacemos. Emilia, cada una información muy importante en esta reunión, pues nos ayuda también directamente como empresa con varios seminarios que hacemos los días martes y jueves, y también van a poder participar por medio de estos seminarios totalmente gratuitos, por medio de nuestra página, tanto en nuestro fanpage como en la página web que ya Emilia acaba de compartir. Entonces, ya llegando a la hora de presentación, no queda más que decir que muchísimas gracias por su atención. Ha sido un placer poder ayudarles con esta información que es de valor. Definitivamente va a ayudar a todos ustedes a tomar mejores decisiones. Y recuerden que si necesitan una asesoría personalizada, pueden contar con este equipo de trabajo de New Capital. Emilia, te dejo para que puedas dar tus acotaciones y comentarios finales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José. Les dejé ahí en el chat el link para entrar a la página oficial de New Capital. Acá la tienen en pantalla. Como verán, acá tienen también un chat en que los pueden ir ayudando y guiando en el caso que tengan dudas. Y les quería recordar acá las suscripciones gratuitas que ustedes tienen para aprovechar desde la página para obtener los reportes diarios y estos boletines donde está toda la información de lo que va pasando día a día, donde tienen oportunidades de entrada en diferentes tipos de activos. Simplemente completando este formulario pueden solicitarlo y recibirlo de lunes a viernes. Y por otro lado, solicitar la cuenta demo para ir conociendo de qué se trata el tema del trading, para ir analizando los activos, los spreads, la ejecución y sobre todo para ir aprendiendo un poco en cómo utilizar esta cuenta, sabiendo que la plataforma es la MetaTrader 4 o MT4 también. Y el blog de que les comentaba recién José está acá subido en esta sección y también yo lo compartí en mi fanpage de Facebook. Recuerden, Emilia Jiménez Trading, tienen ahí el link por si lo quieren leer, es muy interesante y justamente habla de este tema que hemos estado mencionando el día de hoy, de las crisis. Y también tengo un video interesante que resume un poco la historia de las crisis, los patrones para reconocerlas y también tiene un resumen de lo que hemos dicho en este seminario. Así que aquella persona que desee tener este video me escribe por mis redes, Facebook o Instagram o por donde deseen y yo se los paso al video. ¿Bien? Así que bueno, eso es todo por esta noche. Agradecemos la compañía de ustedes a todos los seminarios de cada semana. Les deseamos un buen fin de semana y nos vemos el martes que viene en un nuevo seminario. Que estén todos bien y que descansen. Chao, chao.